La Segunda Guerra Mundial suele contarse como una batalla entre el bien y el mal, un choque titánico de ideologías donde la democracia se enfrentó al fascismo y el destino de la humanidad pendía de un hilo. Pero bajo los uniformes, la propaganda y las hazañas bélicas, hay otra realidad menos romántica pero igual de importante. Las guerras cuestan dinero, los tanques no ruedan, los bombarderos no vuelan, y los soldados no marchan sin enormes recursos financieros que los mantengan en movimiento. Y detrás de ese dinero, ocultos en las sombras, estaban los banqueros, hombres poderosos que no se guiaban por banderas ni himnos, sino por balances y ganancias. La Segunda Guerra Mundial, a pesar de su devastación y los millones de vidas que cobró, también fue una edad de oro para ciertos financieros que encontraron la manera de financiar a ambos bandos, asegurando que, sin importar quién ganara en el campo de batalla, ellos ganarían en los despachos. Las raíces de esta red financiera se remontan al final de la Primera Guerra Mundial. El Tratado de Versalles impuso a Alemania unas reparaciones de guerra tan aplastantes que su economía colapsó en una hiperinflación en 1923. En medio de este caos, aparecieron banqueros internacionales, sobre todo de Wall Street y Londres, que ofrecieron préstamos para estabilizar la economía alemana. Los planes de ayuda de Dawes y Young no fueron solo esfuerzos humanitarios. Eran acuerdos financieros lucrativos que permitieron a bancos como JP Morgan y otros otorgar crédito a Alemania. Esos préstamos, garantizados con impuestos alemanes, se convirtieron en el salvavidas de la República. Pero también sentaron las bases del resurgimiento industrial que alimentaría la máquina de guerra de Hitler. Cuando Adolf Hitler llegó al poder en 1933, su estrategia económica requería un rearme acelerado, algo explícitamente prohibido por el Tratado de Versalles. Sin embargo, ese rearme fue posible, en gran parte, gracias al capital extranjero y a la cooperación financiera internacional. Gigantes industriales alemanes como IG Farben, Krupp y Thyssen recibieron grandes inyecciones de inversión extranjera. Durante los años 30, corporaciones estadounidenses como Standard Oil, General Motors y Ford mantuvieron vínculos financieros profundos con estas empresas. El flujo de tecnología, patentes y capital cruzó el Atlántico incluso cuando las ambiciones militaristas del régimen nazi eran evidentes. La subsidiaria alemana de Ford y la planta de Opel de General Motors produjeron vehículos militares para la Wehrmacht. Mientras, IG Farben, un conglomerado estrechamente ligado a bancos de Wall Street, producía el combustible sintético y los productos químicos esenciales para el esfuerzo bélico alemán. Al otro lado del Canal de la Mancha, el Banco de Inglaterra también jugó su papel. A finales de los años 30, su director, Montagu Norman, mantuvo relaciones amistosas con Hjalmar Schacht, presidente del Reichsbank de Hitler. Esa relación llegó a incluir una cooperación discreta que permitió transferir reservas de oro de naciones ocupadas a manos nazis. El ejemplo más infame ocurrió en 1939, cuando el Banco de Inglaterra facilitó la transferencia del oro checoslovaco guardado en Londres al Reichsbank, después de que Alemania ocupara Praga. Esa decisión, tomada en los tensos meses previos a la guerra, reveló una realidad incómoda. Para muchos banqueros, la santidad de las obligaciones financieras pesaba más que las consideraciones políticas o morales. Mientras, al otro lado del Atlántico, los vínculos entre los bancos estadounidenses y las empresas vinculadas a los nazis se hacían más profundos. El Union Banking Corporation, por ejemplo, era un banco de Nueva York con fuertes lazos con el gigante industrial Fritz Thyssen, uno de los primeros y más generosos patrocinadores de Hitler. Entre los directores del VC estaba Prescott Bush, padre del futuro presidente George H. W. Bush. En 1942, el gobierno estadounidense incautó los activos del banco bajo la ley de comercio con el enemigo. Pero eso ocurrió solo después de años de negocios rentables, mientras la guerra arrasaba Europa. La verdadera complejidad de la banca en tiempos de guerra surgió después de que empezaran los disparos en 1939. Mientras las fuerzas aliadas y del eje se enfrentaban en el campo de batalla, una red de instituciones financieras neutrales actuaba como intermediaria en las finanzas globales de la guerra. La más importante era el Banco de Pagos Internacionales, el BIS. Fundado en 1930 para gestionar las reparaciones de la Primera Guerra Mundial y fomentar la cooperación bancaria internacional, con sede en Basilea, Suiza,
El BIS tenía entre sus directores a representantes de naciones aliadas y del Eje. Durante la guerra, siguió operando como un terreno neutral donde banqueros centrales alemanes, japoneses, estadounidenses y británicos podían reunirse, incluso mientras sus países se enfrentaban a muerte. El BIS facilitó transacciones para el Reichsbank, incluido el manejo de oro saqueado, mucho de él arrebatado de las tesorerías de países ocupados, y en algunos casos, extraído de las víctimas del Holocausto. Y, sin embargo, la misma institución también servía a las necesidades financieras de los aliados. Era, en esencia, una Suiza financiera dentro de Suiza, inmune a los conflictos diplomáticos y las hostilidades violentas que consumían al mundo. Los críticos acusaron al BIS de permitir la supervivencia económica nazi al proporcionar un canal seguro y legal para que los activos alemanes se movieran internacionalmente. Sus defensores argumentaron que mantener los lazos bancarios internacionales era esencial para la reconstrucción de posguerra. La verdad, como suele ocurrir en asuntos de guerra y dinero, estaba en un punto intermedio, y beneficiaba sobre todo a los banqueros. El patrón de financiar a ambos bandos no siempre fue directo. En muchos casos, involucraba cadenas complejas de subsidiarias, inversiones extranjeras y acuerdos de intercambio de patentes que difuminaban la línea entre el comercio y la traición. Standard Oil of New Jersey, por ejemplo, siguió suministrando aditivos esenciales para el petróleo a Alemania a través de países neutrales durante buena parte de la guerra. La subsidiaria alemana de IBM, de OMAG, proporcionó la tecnología de tarjetas perforadas que permitió al régimen nazi catalogar y rastrear poblaciones, incluidos los judíos destinados a la deportación. Mientras, la sede estadounidense de IBM alegaba tener un control limitado sobre sus operaciones extranjeras, una separación conveniente que permitía que las ganancias siguieran fluyendo tanto de los mercados aliados como del Eje. La guerra también brindó oportunidades para que algunos financieros explotaran la manipulación cambiaria y el comercio de materias primas. El oro, especialmente, se convirtió en el activo seguro por excelencia, y los bancos con acceso a los mercados internacionales de oro encontraron formas de ganar sin importar qué bando llevara la ventaja militar. Los bancos suizos, ya famosos por su secretismo, eran conocidos por aceptar depósitos tanto de oficiales nazis como de gobiernos aliados. Así, las mismas bóvedas guardaban las fortunas de hombres que, fuera de esos lujosos pasillos, con gusto se habrían matado entre sí. La incómoda realidad es que, para la élite bancaria internacional, la guerra no se trataba tanto de una victoria ideológica, sino de asegurar que sus instituciones sobrevivieran y prosperaran, diversificando su exposición. Invertir en la industria alemana mientras mantenían lazos con Gran Bretaña, financiar el comercio japonés a través de intermediarios mientras aseguraban contratos con el gobierno estadounidense. Estos banqueros se hicieron indispensables para todos los bandos. Era una neutralidad calculada que demostraba la resiliencia del capital frente a la agitación política. Cuando la guerra terminó en 1945, muchas de estas relaciones fueron barridas bajo la alfombra. La necesidad de reconstruir Europa con el Plan Marshall y de integrar a Alemania Occidental en la Alianza Occidental contra la Unión Soviética hizo que ciertas verdades incómodas sobre la cooperación financiera en tiempos de guerra fueran mejor no mencionadas. Industriales que habían hecho negocios con los nazis a menudo volvieron a puestos de influencia. Bancos que habían manejado oro manchado y activos enemigos emergieron con sus reputaciones intactas, listos para financiar el nuevo orden mundial. En algunos casos, los mismos banqueros que se habían sentado frente a oficiales nazis durante la guerra, ahora asesoraban a los gobiernos aliados en la reconstrucción de posguerra. La historia suele recordar las guerras en términos de líderes, generales y soldados. Pero en las sombras, lejos de los desfiles y los memoriales, están los hombres de traje oscuro que aseguraban que los engranajes de la guerra siguieran girando. Su poder no venía de comandar ejércitos, sino de controlar el flujo de dinero que alimentaba a esos ejércitos. La Segunda Guerra Mundial pudo haberse librado por la libertad y la supervivencia, pero para los banqueros que financiaron a ambos bandos, también fue un negocio que, para ellos, terminó en ganancias, sin importar qué bandera se alzara en la victoria. La ironía es que el sistema financiero global que permitió estas dobles jugadas no colapsó después de 1945. Evolucionó. La interconexión del capital,
La disposición de los banqueros a operar a través de las líneas enemigas y la creencia de que las obligaciones financieras trascienden la política siguen tan vigentes hoy como en los años 30 y 40. La lección de aquellos años es, cuando estalla la guerra, los bancos no eligen bandos, eligen ganancias.